Tutieu envía un saludo cálido a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, le desea a todos un día lleno de energía, alegría y mucha suerte. Baan Gia no puede ocultar su felicidad. Al ver a Uri regresar, su corazón se siente aliviado. Ella rápidamente toma el teléfono y llama a Ong Tuan con una voz llena de orgullo. El plan ha tenido éxito. Es hora de que actúes. Inmediatamente, Ong Tuan recibe la orden de ir a la casa de Tutieu, llevando una gran suma de dinero, un regalo que Baan Gia ya había preparado, pero no solo era dinero. Al entrar en la casa de Tutieu, la mirada de Baan Gia refleja una determinación inquebrantable. Dile a ella que se aleje de Uri. No me hagas hacer algo peor. ¿Podrá Tutieu dejar ir a Uri por ese dinero o luchará por su amor? O Baan Gia tendrá que enfrentar una resistencia inesperada. Presten atención y no aparten la vista de la pantalla, ya que lo que viene a continuación sorprenderá a todos. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque lo que está por venir será aún más emocionante. Baan Gia se quedó paralizada al ver a Uri entrar. Su rostro pasó por un momento de sorpresa, pero rápidamente se transformó en alegría. Sonrió de manera falsa y sus ojos brillaron con satisfacción. ¿Volviste, Uri?, preguntó con un tono dulce pero lleno de doble sentido. Aunque Uri estaba lleno de frustración por dentro, trató de sonreír. No quería mostrar ninguna señal de debilidad. He vuelto, mamá. Aunque el trabajo estaba ocupado, aún vine a ver a mamá. Respondió. Su mirada reflejaba una leve molestia que no podía ocultar, pero por dentro se sentía lleno de preocupación. Todo esto parecía no ser solo una reunión con su madre, sino como si fuera una trampa esperando a ser activada. Baan Gia miró a Uri. Sus ojos no solo observaban su rostro, sino que parecían estar registrando cada rincón de su ser. El trabajo, últimamente no te he oído llamar a mamá. ¿Será que hay algo sospechoso? Continuó indagando con un tono que parecía amenazante. Uri sintió la tensión en el aire. Cada pregunta era como un cuchillo afilado que se clavaba en su corazón. Pero debía mantener la calma porque su plan aún no estaba completo. El trabajo está muy ocupado, mamá. Estuve fuera un tiempo, no es nada especial. Uri intentó mentir, pero en sus ojos Baan Gia pudo percibir la inquietud. Baan Gia se acercó a Uri, sus manos apretadas. Cada paso suyo parecía querer desvelar los secretos que Uri escondía. Te entiendo, hijo. Seguro que no tienes nada que ocultarme, ¿verdad?, dijo ella, su voz fría como el hielo, pero con una amenaza implícita. Uri sintió su corazón apretado, pero no podía dejar que Baan Gia supiera que estaba asustado. No te preocupes, mamá, no tengo nada que ocultar, dijo Uri, pero en su mente solo pensaba en una cosa. ¿Habrá descubierto algo Baan Gia? El ambiente en la habitación se sentía pesado, cada palabra cargada de una tensión indescriptible. Uri sabía que esta batalla apenas comenzaba y Baan Gia no se detendría hasta que todos los secretos fueran revelados. La luz amarilla de la lámpara sobre el techo iluminaba el tranquilo café, creando un ambiente silencioso. Uri estaba sentado frente a su hermano, su rostro tenso. Él tomó lentamente un sorbo de té, su mirada alerta, observando todo a su alrededor antes de acercarse y susurrar: necesito que me ayudes con algo muy importante. Mi trabajo estos días ha sido saboteado gravemente. Todo lo que he construido se está derrumbando. Tienes que encontrar al culpable. Uri sintió la gravedad en su tono, pero no pudo evitar que la preocupación creciera en su interior. Su hermano frunció el ceño, sus ojos afilados como si pudiera leer todos sus secretos. ¿Conoces a Alan? Ayer se reunió con Ong Tuan. Ellos hablaron en privado, pero hay algo raro. Creo que están ocultando algo. Los ojos de Uri se abrieron de golpe, su corazón comenzó a latir más rápido. Se quedó en silencio por un momento, su mente dando vueltas. ¿Tienes pruebas?,
Preguntó Uri, su voz fría, pero en su interior se desbordaba una sensación indescriptible. Su hermano sacó una foto de su bolsillo y se la entregó a Uri. La foto estaba borrosa, mostrando el momento en que Alan y Ong Tuan estaban de pie juntos conversando en la oscuridad. Uri apretó la foto con fuerza, sus ojos llenos de dudas. Un frío recorrió su cuerpo, como si algo estuviera esperando algo que no podía prever. «Voy a investigar», dijo Uri con la voz ronca, pero la preocupación en sus ojos no pudo ser oculta. «Pero esta vez no será fácil. Hay que tener mucho cuidado, ¿entiendes? El que está detrás no nos dejará tranquilos». Ambos se miraron en silencio, como si supieran que esta investigación no sería sencilla y que cada paso siguiente los acercaría más a la oscuridad llena de peligros. Uri se fue con una gran pregunta rondando en su mente. ¿Qué están ocultando Alan y Ong Tuan? ¿Y podrá encontrar la verdad antes de que todo se complique demasiado? Los espectadores no pueden evitar preguntarse, ¿qué pasará a continuación? ¿Quién está manipulando todo esto? ¿Y tendrá Uri tiempo suficiente para detener ese oscuro plan? Baan Gia estaba sentada sola en la sala, la luz tenue reflejaba en su rostro lleno de cálculos. Sosteniendo el teléfono en su mano, marcó el número de Ong Tuan, y su voz fría y decidida resonó claramente en cada palabra. Ong Tuan, Uri ha regresado. Necesito que haga algo por mí. Vaya a la casa de tu tío, dale una cantidad de dinero y dígale que se aleje de Uri. Ella no debe acercarse a Uri nunca más. Este dinero será suyo si lo hace. Ong Tuan permaneció en silencio por un momento, asintió con la cabeza al escucharla, entendiendo bien la misión que Baan Gia le había encargado. Ambos sabían que no era necesario más diálogo. Ong Tuan colgó su rostro serio. Sabía que esta vez no se trataba de una misión sencilla, pero era una orden de Baan Gia y no tenía otra opción. Cuando Ong Tuan llegó a la casa de Tu Tieu, la encontró sentada en una mesa de madera con los ojos oscuros fijos en la puerta. Al ver a Ong Tuan entrar, Tu Tieu se sorprendió tanto que se levantó de inmediato con los ojos bien abiertos, sin poder ocultar su asombro. Ong Tuan preguntó con una voz extraña, como si no pudiera creer lo que veía. Ong Tuan entró, dejó suavemente el maletín sobre la mesa y luego hizo un gesto para que Tu Tieu se sentara. El ambiente se volvió tenso de inmediato, como si algo estuviera a punto de ser revelado, esperando las siguientes palabras. Tu Tieu se sentó en la silla, sus ojos aún fijos en Ong Tuan, esperando algo. Él no dijo nada durante un buen rato, solo sacó silenciosamente un sobre grande de su maletín. Lo abrió, sacó algo de dinero en efectivo y lo puso frente a Tu Tieu. «Este es tu dinero», dijo Ong Tuan con una voz grave y fría. «Solo tienes que hacer una cosa, aléjate de Uri. No permitas que él tenga ningún tipo de contacto contigo. Este dinero será tuyo si sigues mis indicaciones». Tu Tieu miró el dinero sobre la mesa, una fuerte tentación creció dentro de ella. Pero sus ojos no brillaban de felicidad, sino que reflejaban una determinación firme. Negó con la cabeza, apretó los labios y sin dudarlo dijo: «No necesito este dinero. No voy a hacer lo que usted me pide». Ong Tuan la miró por un largo rato con sorpresa evidente en su rostro, pero no reaccionó de forma exagerada, solo suspiró, se levantó y dobló el sobre guardándolo en su maletín. «Está bien si has tomado esa decisión, no puedo hacer más». Dicho esto, Ong Tuan dio la vuelta y salió sin decir una palabra más ni intentar convencerla. Tu Tieu se quedó junto a la ventana, su mirada perdida, pensamientos invadiendo su mente. Sentía el peligro de la situación, pero lo que más importaba era su decisión. Había rechazado la tentación, pero podría mantenerse firme en su postura mientras Baan Gia siguiera amenazando
Tutieu se sentó junto a la ventana. La luz débil de la tarde se filtraba a través del cristal, iluminando su rostro pensativo. Un sentimiento indescriptible llenaba su corazón, mientras lo sucedido seguía flotando en el aire. Trang entró, vio a Tutieu sentada en silencio con la mirada distante y se acercó llamándola suavemente. «Tutieu, ¿qué pasa? ¿Te ocurre algo?» Tutieu se giró, sus ojos se nublaron por la tristeza, mordió suavemente su labio, sin saber por dónde empezar. Finalmente suspiró y comenzó a hablar. «Ong Tuan estuvo aquí. Me dio algo de dinero y me dijo que me alejara de Uri». Se quedó en silencio un momento, sus ojos llenos de melancolía, como si no pudiera creer lo que había sucedido. «Me dijo que si aceptaba el dinero sería mío». Trang se sentó junto a Tutieu, la miró fijamente a los ojos sin sorprenderse, pero con preocupación. «Seguro que Bangia está detrás de esto», dijo Trang, su voz fría pero decidida. «Ella no quiere que tú y Uri estén juntos. Esa es la estrategia de Bangia para separar a los dos». Tutieu apretó las manos mirando hacia la ventana llena de confusión. No sabía qué hacer. Por un lado estaba el amor sincero que sentía por Uri, y por el otro la amenaza de Bangia y las oscuras conspiraciones que giraban en torno a su vida. El dinero podría cambiarlo todo, pero podría reemplazar el amor que sentía por Uri. Trang continuó con voz firme. «No puedes dejar que Bangia controle tu vida de esta manera. Lo único que ella quiere es sumisión. Tienes que levantarte, no puedes dejar que ella gane». Tutieu miró a Trang, sus ojos llenos de determinación, pero en su interior seguía habiendo vacilación. «Pero, si no hago lo que Bangia quiere, podré estar tranquila con Uri». Trang apretó su mano con una mirada decidida. «Si te rindes, ahora no habrá un mañana. Tenemos que luchar por lo que merecemos». Ambas se quedaron en silencio por un momento, pero en ese espacio la determinación y la amistad entre ellas se hicieron más profundas. Tutieu ya no miraba hacia la ventana, sus ojos brillaban con una nueva decisión. ¿Qué hará Tutieu a continuación? ¿Se enfrentará a la amenaza de Bangia y luchará por su amor con Uri, o escogerá retirarse para protegerse a sí misma? Nhưng mà anh hỏi là của anh đang lên phía đang nói chuyện của anh đang đi làm này cho nó nhanh thấy bảo anh ấy tiền bạc có thể thay đổi. thế anh Hùng làm rất không làm với anh Hùng không làm cái việc đó Không thể để bạn giữ được cuộc sống của mình như vậy được. Cái mà ấy chỉ là sự tồn chỉ phải lên, không thể để bà ta thắng. Tiêu nhìn Trang đầy sự quyết tâm, nhưng trong lòng cô vẫn hiện sự dao động. Nhưng nếu tôi không nghe lời bà Nghĩa thì liệu tôi và Uzi có thể bình yên bên nhau? Không. Trang nắm chặt tay cô một ánh mắt kiên quyết. Nếu chỉ bỏ cuộc bây giờ thì sẽ chẳng có ngày mai nào. Chúng ta phải đấu tranh để có được gì mình xứng đáng. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhưng trong không gian ấy, sự kiên cường và tình bạn giữa họ đã dần sâu. Tử Tiêu không còn nhìn về phía cửa sổ nữa, ánh mắt cô đã sáng lên với một quyết định mới. Liệu Tử Tiêu sẽ làm gì? Cô đang đối mặt với sự đe dọa của bạn và tránh xa Tử Tiêu với thông tin. Hãy chọn cách giúp để bảo vệ bản thân.